Imagina un mundo completamente devastado por el diluvio. La humanidad fue reducida a una sola familia, Noé, su esposa y sus hijos. Después de la tormenta que lo cambió todo, emergen de un arca sobre la cima de un monte, con la promesa de Dios en sus corazones. Dios les asegura que nunca más destruirá la tierra con agua, y sella este pacto con el arco iris, un símbolo eterno de su misericordia. La tierra está en paz, lista para ser repoblada. Este nuevo comienzo trae consigo una misión clara: sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra. La humanidad debe expandirse por toda la creación, reponiéndola y redescubriéndola, pero como tantas veces antes y tantas veces después, los seres humanos tienen otras ideas. Los descendientes de Noé empiezan a multiplicarse rápidamente, pero hay un problema: se resisten a dispersarse. Se sienten seguros juntos, hablando la misma lengua, compartiendo la misma cultura y costumbres. Pero este afán por mantenerse unidos no era lo que Dios había mandado. Comienza así una historia que no solo marca un punto de ruptura en la historia bíblica, sino en la historia de toda la humanidad: la Torre de Babel. Los hombres y mujeres que habían sido testigos de la salvación a través del arca, deciden ignorar el mandato divino de llenar la tierra. En vez de expandirse, toman una dirección opuesta, queriendo controlarlo todo desde un solo lugar, desde una ciudad que luego se conocería como Babel. Y es en este contexto donde la semilla de la desobediencia comienza a florecer, llevándolos a tomar una decisión que cambiaría para siempre la relación de la humanidad con Dios. Con el tiempo, su ambición crecerá, al igual que la torre que están a punto de imaginar. Guiados por el miedo a lo desconocido y el deseo de mantener la unidad a toda costa, la creciente población encuentra un lugar que parece perfecto: el Valle de Sinar, un extenso territorio en la región que hoy conocemos como Mesopotamia. Este valle, fértil y llano, ofrece todo lo que podrían desear: tierras ricas, abundante agua, y lo más importante, la oportunidad de permanecer juntos. Deciden entonces asentarse allí, desafiando el mandato de Dios. Pero, ¿qué es lo que realmente los motiva? ¿Es el deseo de seguridad, o tal vez algo más profundo, como la tentación de desafiar el orden divino? A medida que los días pasan, comienzan a hablar entre ellos de un proyecto ambicioso, uno que asegurará que nunca se separen. Aquí, en el corazón de Sinar, nacerá su idea más atrevida: una torre que desafiaría no solo las leyes de la tierra, sino del cielo mismo. En vez de esparcirse por la tierra y poblarla, deciden que lo mejor es permanecer juntos, seguros, protegidos por los muros de su ciudad y por el símbolo que están a punto de erigir. Este deseo de control, de inmortalizar su nombre a través de una construcción monumental, va en contra del diseño divino. Lo que comenzó como una simple reunión de personas, ahora está a punto de convertirse en un acto de rebeldía y soberbia. Es en este punto de la historia donde las semillas del orgullo comienzan a germinar en el corazón de los hombres. Ya no se trata solo de protegerse, sino de construir algo tan grande que les permita llegar al cielo. Deciden construir no solo una ciudad, sino una torre gigantesca que, según ellos, les dará acceso al dominio celestial. Y así, sin saberlo, inician el camino que los llevará directamente a la intervención de Dios. El plan que los une no es cualquier proyecto. Deciden que van a construir una torre que llegue hasta el cielo mismo. No solo buscan construir una ciudad fortificada, sino una estructura colosal que desafíe los límites del cielo y de la tierra. «Hagámonos un nombre», exclaman con fervor. Para ellos, la torre simboliza poder, control y la inmortalidad. Piensan que, al construir algo tan grandioso, nunca más serán dispersados. Pero detrás de esta gran ambición se oculta una profunda desobediencia. En vez de honrar a Dios y cumplir con su mandato de esparcirse por la tierra, intentan retar su autoridad. Este proyecto no es solo una obra de arquitectura, es un símbolo de rebeldía. Al construir una torre que alcance los cielos, quieren dejar claro que no necesitan a Dios para protegerlos ni para guiarlos. Quieren ser autosuficientes, confiar únicamente en sus habilidades y recursos. El proyecto de la Torre de Babel, por tanto, no es solo una construcción física, sino una declaración de independencia espiritual. Y así, la construcción comienza. Los hombres están llenos de entusiasmo y orgullo,
creyendo que, unidos por un solo idioma y un solo propósito, no habrá nada que los detenga. Cada ladrillo que ponen sobre otro no es solo un paso hacia el cielo, sino un paso más lejos de Dios. Están convencidos de que alzándose por encima de los límites impuestos por la naturaleza y por Dios, obtendrán el control absoluto sobre sus vidas y su destino. Con cada día que pasa, la torre crece más y más, alcanzando alturas impensables para su tiempo. Pero lo que realmente crece es el orgullo en los corazones de los hombres. En lugar de recordar el pacto con Dios, comienzan a confiar únicamente en sí mismos. La torre se convierte en el símbolo perfecto de su soberbia, una declaración de que no necesitan seguir las instrucciones divinas. La construcción de la Torre de Babel es la primera gran rebelión organizada después del diluvio. Los seres humanos, que habían sido testigos del poder de Dios al salvar a Noé y su familia, ahora se atrevían a desafiarle, construyendo algo que creían que les garantizaría un lugar entre los dioses. El pecado de orgullo se apoderó de ellos, y su ambición desmedida los cegó ante la realidad de su dependencia de Dios. Pero la pregunta que surge aquí es, ¿cuánto tiempo puede la humanidad desafiar a Dios antes de que intervenga? Mientras los hombres trabajan incansablemente, convencidos de que nada puede detenerlos, no se dan cuenta de que su gran proyecto es observado de cerca. Dios los está viendo. La pregunta no es si intervendrá, sino cuándo y cómo lo hará. En su búsqueda de poder, los constructores de Babel no escatiman en esfuerzos ni en avances tecnológicos. Utilizan ladrillos cocidos en vez de piedras y alquitrán como mortero, lo que representa un avance significativo en la arquitectura de su tiempo. Esto no es solo una hazaña técnica, es un símbolo de la confianza que tienen en su propia capacidad de crear y dominar la naturaleza. Con estas nuevas técnicas, creen que no hay límites para lo que pueden lograr. Los ladrillos no son solo bloques de construcción, son una metáfora de la creciente arrogancia de los seres humanos. Cada uno representa un paso más hacia la autosuficiencia, hacia la idea de que, con el suficiente conocimiento y recursos, pueden controlar su propio destino, incluso llegar a desafiar a Dios mismo. La torre no es solo una construcción, es un monumento al poder humano. O al menos, eso es lo que piensan. Pero a pesar de la tecnología avanzada que están empleando, algo no está bien. La torre, aunque imponente, es frágil a los ojos de Dios. Los hombres creen que están construyendo algo eterno, algo que les permitirá vivir por siempre como un solo pueblo, pero están a punto de aprender una lección muy importante: ninguna tecnología, por avanzada que sea, puede reemplazar la voluntad de Dios. Mientras los humanos están absortos en la construcción de su gran proyecto, olvidan que hay una mirada divina sobre ellos. La narración bíblica nos dice que Dios descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban edificando. Este detalle es interesante porque, aunque ellos creían estar levantando una torre que alcanzaba los cielos, Dios baja para observar su obra, lo que pone en evidencia la pequeñez de su proyecto en comparación con su grandeza. Lo que Dios ve es una humanidad unida, pero no en obediencia a su voluntad, sino en desafío. Están usando el don de la comunicación y la tecnología no para glorificarlo, sino para intentar tomar el control por sí mismos. En este punto, la Torre de Babel no es solo una construcción física, es un símbolo del estado espiritual del hombre. Lo que comenzó como una misión de supervivencia después del diluvio, ha degenerado en un acto de soberbia colectiva. Dios, en su infinita sabiduría, ve más allá de las paredes de ladrillo y asfalto. Él entiende que, si la humanidad continúa por este camino de autosuficiencia y rebeldía, no habrá límites para lo que podrán intentar hacer. Y esto no es necesariamente algo bueno. La historia ya ha demostrado que la humanidad, cuando actúa fuera de la voluntad divina, tiende a caer en el pecado y la destrucción. Dios no está preocupado por la torre en sí, lo que le preocupa es la soberbia en los corazones de las personas que la construyen. Este es el momento crucial de la historia. Dios ha observado pacientemente cómo la humanidad, unida en un solo propósito, se aleja cada vez más de Él. Y ahora, ha llegado el momento de actuar. Pero su intervención no será con fuego o con agua como en el diluvio, será algo mucho más sutil y, al mismo tiempo, mucho más transformador. Dios toma una decisión que cambiará el curso de la historia humana para siempre.
En lugar de destruir a la humanidad o la torre que están construyendo, opta por algo mucho más profundo y eficaz: confundir sus lenguas. En un instante, lo que era un pueblo unido por un solo idioma, una sola cultura y un solo propósito, se convierte en una multitud de personas que ya no pueden entenderse entre sí. Imagine el caos que esto generó. Las órdenes de los capataces ya no se entienden, los trabajadores no pueden coordinarse, y lo que antes parecía un proyecto fluido y bien organizado, ahora es una cacofonía de voces que no logran ponerse de acuerdo. Los albañiles intentan pedir ladrillos, pero los que los cargan ya no entienden la solicitud. Los arquitectos gritan instrucciones, pero nadie puede comprenderlas. En un abrir y cerrar de ojos, lo que parecía un sueño compartido se convierte en una pesadilla de confusión. Dios, en su omnipotencia, sabía que la clave para detener el orgullo humano no era la destrucción física de la torre, sino la fragmentación de su unidad. Y eso es exactamente lo que hace. Con la diversidad de lenguas, se rompe la capacidad de la humanidad de unirse para hacer frente común contra Dios. Lo que comenzó como un proyecto de desafío y autosuficiencia, termina en confusión y desorganización. Este acto de Dios no solo es un castigo, sino también una lección. La humanidad no fue creada para vivir en rebelión, sino en comunión con Dios. Cuando los seres humanos intentan imponerse sobre el plan divino, el resultado es caos y desunión. La confusión de lenguas no es solo una interrupción de la construcción, es una señal de que la verdadera unidad solo puede encontrarse en la voluntad de Dios. Con la confusión de lenguas, la humanidad se ve obligada a detener su ambicioso proyecto. La torre, que había sido el centro de su rebelión, ahora queda inacabada, una enorme estructura que ya no tiene propósito. Pero la historia no termina aquí. Después de que Dios confunde sus lenguas, ocurre algo inevitable: la dispersión. Las personas, incapaces de comunicarse entre sí, se ven obligadas a separarse en grupos según sus nuevas lenguas y migrar a diferentes partes del mundo. Lo que antes parecía una unidad indestructible se desmorona en un instante. Ahora, diferentes grupos de personas se dirigen en todas las direcciones, buscando lugares donde puedan entenderse y vivir juntos en paz. Este es el cumplimiento del mandato original de Dios: llenen la tierra. Aunque los hombres habían tratado de evitar este mandato, al final, lo cumplen a través de la intervención divina. Aquí vemos un tema recurrente en las Escrituras: la voluntad de Dios siempre se cumple, incluso cuando la humanidad intenta resistirse. Los hombres habían decidido que preferían quedarse juntos y construir su propio camino hacia el cielo, pero Dios, en su sabiduría, los dispersa por toda la tierra, cumpliendo su propósito original. Y así, comienza el proceso de diversificación de culturas, lenguas y naciones. Este momento es crucial en la historia humana. La dispersión en Babel no solo marca el fin de un proyecto, sino el comienzo de un mundo fragmentado, donde la comunicación ya no es tan sencilla y la colaboración se vuelve más difícil. Las naciones que surgirán a partir de este evento estarán marcadas por la diversidad, tanto en idioma como en cultura, lo que dará forma a la historia futura de la humanidad. Con la confusión de lenguas y la dispersión de los pueblos, el ambicioso proyecto de la Torre de Babel queda incompleto. Lo que había comenzado como un monumento a la autosuficiencia y al orgullo humano ahora es una ruina, una estructura inacabada que se convierte en un símbolo de lo que ocurre cuando la humanidad desafía a Dios. La ciudad, que debía ser un refugio y un centro de poder, queda desierta. Imagina el silencio que siguió al caos. La torre, que debía llegar al cielo, permanece a medio construir, como un recordatorio de la fragilidad de los planes humanos cuando se llevan a cabo sin la guía divina. Lo que debía ser una ciudad próspera, se desintegra lentamente, y con el tiempo, las arenas del desierto comienzan a cubrir lo que alguna vez fue una gran ambición. Este final tiene un poderoso mensaje: las obras que se construyen fuera de la voluntad de Dios no perduran. La torre que debía garantizar la inmortalidad y el poder, se convierte en un símbolo de fracaso. Pero más allá de eso, Babel es una lección sobre la necesidad de humildad. A veces, los proyectos más ambiciosos de la humanidad fracasan no por falta de esfuerzo o habilidad, sino porque están en desacuerdo con los planes de Dios. Y así, la torre queda atrás, incompleta y olvidada, pero la lección que deja sigue viva.
La humanidad no puede prosperar sin Dios, y cualquier intento de erigir una civilización que desafíe su autoridad terminará en confusión y desintegración. Finalmente, la ciudad recibe un nombre que reflejará para siempre lo ocurrido, Babel, que significa confusión. Este nombre se convierte en sinónimo de la fractura que sufrió la humanidad en aquel momento. Lo que había sido una unidad lingüística y cultural, se rompió en 1000 pedazos debido a la soberbia del hombre. Ahora, Babel no será recordada por su gran torre, sino por la confusión que Dios trajo sobre aquellos que intentaron desafiarlo. La historia de Babel es una advertencia eterna sobre el peligro del orgullo y la autosuficiencia. Es un recordatorio de que cuando la humanidad intenta elevarse sin Dios, inevitablemente caerá. Pero también es una lección sobre la misericordia de Dios. A pesar de la confusión de lenguas y la dispersión de los pueblos, Dios no destruyó a la humanidad, sino que les dio una nueva oportunidad para cumplir su propósito. Lo que comenzó como un acto de rebelión terminó en una dispersión que permitió la multiplicación de culturas, lenguas y naciones. Babel no solo es un punto de ruptura, es también el comienzo de la diversidad que hoy caracteriza a la humanidad. Y aunque la confusión de lenguas dividió a los hombres, esta historia nos recuerda que solo en Dios podemos encontrar la verdadera unidad. Con el paso del tiempo, Babel se desvanecería de la memoria, pero su lección permanece: los seres humanos, cuando se apoyan en su propio orgullo, caerán, pero cuando confían en Dios, encontrarán el camino correcto. Así termina la historia de la Torre de Babel, pero su lección sigue viva. ¿Qué crees que habría pasado si no hubieran desafiado a Dios? ¿Crees que la humanidad ha aprendido de esta historia? Déjame tus pensamientos en los comentarios y si te ha gustado este video, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando más historias bíblicas. Hasta la próxima.